Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy dentro del contexto de este curso 2025, 2024-2025 que hemos titulado Meditación, Sanidad, Salud y Trascendencia. Y dentro de este primer trimestre, como dijimos en las dos sesiones anteriores, vamos a hablar de lo que es la salud, ¿no? Estuvimos hablando el otro día de que la realidad humana, el ser humano, es una manifestación tridimensional de la naturaleza. ¿Mm? Y así es como nos percibimos y así es como lo vivimos y lo experimentamos. En esta manifestación tridimensional tenemos aspectos biológicos, ¿eh? Aspectos psicológicos y aspectos más profundos, trascendentes o espirituales, o sea, esenciales, ¿no? Y los tres aspectos están conexionados y deben ir conectados. Es decir, es verdad que sí que existe como un proceso de empezar, pero al final todos estos aspectos de la vida los debemos ir cultivando y los tenemos que ir desarrollando. Lógicamente, todo empieza por la salud. Hoy estaba leyendo uno de estos posts que están en Internet que decía que la mayor riqueza que tenemos en verdad es la salud. Porque si no tenemos salud, todo lo demás es mucho más complicado. ¿Eh? Entonces, por eso es importante dentro de la meditación, de la práctica meditativa, en el autoconocimiento, aprender a cuidarnos. Porque cuando nos cuidamos bien, todo nuestro aspecto eh, biológico, neurofisiológico, funciona mejor. Y cuando todo funciona mejor, pues tenemos capacidad de expandir nuestras posibilidades como seres humanos. Tenemos una potencialidad tremenda a todos los niveles, pero todo pasa porque las cosas funcionen de manera eh, armoniosa, equilibrada y funcional, ¿no? Entonces, lo que sucede es que por nuestro estilo de vida, pues tenemos bastantes desequilibrios, tanto a nivel biológico, neurofisiológico, como psicológico. De lo que se trata es de darnos cuenta y aceptar cuáles son nuestras dificultades para intentar cambiarlas o mejorarlas. Bien, hablábamos del aspecto biológico, neurofisiológico, que nos causan problemas o enfermedades. ¿Cómo empezábamos a cuidar nuestra salud? Pues hay cosas que son básicas. Ya las sabemos, pero las vamos a repetir y las comentamos otro día. Primero, aprender a alimentarnos bien. Dentro de la alimentación está incluida la hidratación. Es muy importante hidratarse. Es muy importante beber lo adecuado. ¿Mm? Comer de manera saludable. Eh, Hay muchas formas de comer, hay muchas dietas. Nosotros tenemos, como comentamos el otro día, la dieta mediterránea, que es una dieta natural con nuestro ambiente geográfico y nuestro ambiente cultural. Y yo creo que además está dentro de las zonas de mayor longevidad, o sea que está demostrado que comiendo como comemos, con mayoría de frutas, verduras, aceite de oliva, etcétera, etcétera, pues podemos mantener una salud óptima o por lo menos una buena salud. Luego tenemos el aspecto del ejercicio, muy, muy importante. Hoy en día casi todos los estudios más novedosos tienen que ver con cómo el ejercicio eh, actúa beneficiosamente no solamente en el cuerpo, sino en la mente. Hoy en día parece ser que el ejercicio es más beneficioso para el cerebro y para la mente que incluso que para el cuerpo, ¿no? Entonces, por un lado, pues hacer 3 o 4 veces a la semana un mínimo de 40 a 50 minutos de ejercicio. Eh, Tanto ejercicio cardiovascular como ejercicio de fortalecimiento. ¿Eh? Luego también comentamos, muy importante, evitar el sedentarismo, es decir, no mantener posturas sedentarias más de una hora, hora y cuarto. Si estamos en el ordenador o estamos en algún tipo de trabajo, pues levantarse, caminar un poquito, hacer algunos estiramientos, etcétera. Esto beneficia mucho la posición corporal y la posición corporal, como veremos ahora y hacemos en la práctica, tiene que ver mucho con el funcionamiento del cerebro. ¿Eh? En tercer lugar, el sueño, el descanso. Hay que dormir lo suficiente, porque durante el sueño
se reestructura el cerebro y además existe lo que llama la limpieza, ¿no? El sistema biolinfático, que es como el sistema que limpia todas las neuronas y mejora la funcionalidad de todas estas. Entonces es muy importante el sueño. Es muy importante no solamente dormir de 7 a 9 horas, es muy importante hacer pausas durante el día. Si se puede hacer una pequeña siesta. Eh, Pausas, aprendernos a pausar. Es que como estamos tan hiperactivos y estamos con tanta multitarea, al final vamos encadenando una cosa detrás de la otra y no tenemos respiro. Entonces, uno de los aspectos importantes que hacemos en la vida diaria y que aprendemos en la meditación, porque esto de la meditación que es al final es que nos hemos parado. Venimos aquí, nos pausamos, nos paramos y cambiamos la dinámica de percepción. Bueno, pues esto llevado al día a día también hay que hacerlo. A lo mejor no tenemos 3 veces al día para hacer meditación, pero a lo mejor 3 o 4 minutos, que ya hablaremos un poco luego de lo que es la pausa de la compasión, pues sí que es, oye, voy a pausar, hago unas respiraciones, me concentro un poquito, en fin, me voy liberando de esa tensión continua. ¿Vale? Luego, en cuarto lugar, el control del estrés, que viene muy enfocado con esto de la multitarea y lo que hemos dicho antes, de la no pausa. O sea, el estrés continuo, pues al final lo que está produciendo, como decíamos el otro día, es un proceso de inflamación crónica. Es un aumento del cortisol porque estamos siempre en una alerta continua y mantenida. Y eso no hay cuerpo que lo aguante. Entonces, posiblemente muchísimas de las enfermedades son autogeneradas por ese exceso de cortisol, ¿no? Por ese exceso de inflamación, tanto en los alimentos como en la conducta. Entonces, también hay alimentos que son inflamatorios. Entonces, por eso he dicho que todos esos aspectos son importantes considerarlos. ¿Vale? El control del estrés eso es fundamental. Y luego, el quinto punto, como comentamos también el otro día, sería el equilibrio emocional. Sea, somos seres sociables, somos mamíferos, por tanto somos afectivos y las emociones y los sentimientos juegan un papel muy importante dentro de nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos. Por tanto, aprender a equilibrarnos emocionalmente también es un pilar básico para mantener la salud. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos, que comentamos el otro día, vamos a enfocar hoy un poquito más lo que es el aspecto mental, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que nuestra salud psicológica sea mejor? ¿Mm? Hemos comentado en la introducción, antes de empezar a grabar, y comentamos también en el otro día, que el cerebro tiene un movimiento espontáneo. Existe un movimiento espontáneo del cerebro que es que la mente está continuamente proyectando. Este movimiento espontáneo del cerebro tiene una finalidad que es garantizar nuestra supervivencia. Y de alguna forma que tengamos opciones ante diversas situaciones para mejorar nuestro nivel de vida, ¿correcto? Esto es así, el cerebro tiene esa capacidad. Pero lo que sucede es que como esa capacidad se ha hipertrofiado o se ha disfuncionalizado, estamos continuamente en una proyección constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que ese tipo de proyección debería estar supeditada a nuestra intención o nuestra voluntad. Entonces, aparecen estos movimientos espontáneos de manera involuntaria y a menudo innecesaria. Es decir, estamos proyectando cuando no hace falta proyectar. Creo que a todos nos pasa esto, ¿no? Entonces, de lo que se trata. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Pues estamos continuamente en un gasto de energía porque la mente consume mucha energía. Entonces, muchas veces dice, estoy agotado y no he hecho nada. Eso lo decimos muchísimo. No hemos hecho nada, pero no hemos parado. O sea, a lo mejor no hemos hecho nada porque pensamos que hacer haciendo actividades o haciendo ejercicio. No, no, estoy agotado. Estás agotado porque la máquina de aquí, la lavadora mental, no ha parado de hacer ruido continuamente. Y eso te agota, eso te pierde la energía totalmente, ¿no? Entonces, esto es un poco el enfoque que tenemos que darnos cuenta primero para deshacernos de estos hábitos del hiperpensar o el hiperproyectar, ¿sí? Y generar un aspecto de energía que esté guiada por nuestra intención, o sea, por nuestra voluntad o por nuestra motivación. ¿De acuerdo?
Esto que es sencillo de poner aquí en común o de compartir, no es nada fácil de hacer. Es sencillo de comentar, pero luego a la hora de la práctica nos cuesta mucho hacer. ¿Y por qué? Porque estamos poco atentos. Vivimos en lo que se llama el piloto automático y al final ese piloto automático, que debería ser para momentos puntuales, para momentos de ahorro de energía, gobierna toda la vida y estamos en piloto automático. Entonces al final el piloto automático, como está sobredimensionado, lo que hace es que empieza a gastar energía y no para. Es como lo que decíamos de la lavadora. Si la lavadora estuviera todo el día funcionando, imaginaros el gasto de energía, pero el ruido que nos producía y ese ruido constante aquí en la orejita, imaginaros cómo nos pone la cabeza. Un horror, ¿no? Vale. Entonces, esto es lo que tenemos que darnos cuenta y tenemos que detener. Harvard hizo hace unos pocos años un estudio que tituló, fijaros qué interesante, una mente dispersa o una mente inatenta es una mente infeliz. Así fue el estudio. ¿Vale? ¿Y qué quería decir? Que esa falta de armonía o equilibrio, esa falta de autocontrol en la gestión de la mente, esa falta de energía por ese exceso de ruido o ese exceso de cansancio mental, al final nos produce tensión e infelicidad. Entonces, eh, lo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando una persona está tan cansada energéticamente, tan agotada, que se siente infeliz, lo siguiente que va a ser una enfermedad. ¿Por qué? Porque el agotamiento físico y psicológico que trae esa hiperactividad, lo que va a producir es un aumento, como hemos dicho, de la tensión, del estrés, un aumento del cortisol, pero una bajada del sistema inmunitario. ¿Vale? Entonces, todas las defensas del cuerpo a nivel fisiológico, biológico y psicológico disminuyen. Y entonces los procesos patológicos se presentan. Por eso también se dice que muchas de las enfermedades son autogeneradas. ¿Mm? Y como comentábamos el otro día, que lo voy a volver a repetir porque son unas dos frases que tenemos que intentar, como dije, tener en mente, es que nosotros tenemos como seres humanos una gran capacidad regeneradora. O sea, como decía Confucio, la medicina está en nosotros. Mucha de la medicina más eficiente está en nosotros, pero no la utilizamos. Y la enfermedad la atraemos y no lo sabemos que la estamos atrayendo. ¿Mm? Y luego, acordaos también de esa frase tan interesante de Hipócrates, el padre de la medicina, que decía, antes de curar o sanar a una persona, pregúntale si está dispuesto a dejar aquello que le enfermó. ¿Por qué? Porque si queremos curarnos o queremos cambiar algo y vamos a seguir haciendo los mismos patrones de comportamiento o hábitos, pues no hacemos nada. Lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. ¿Vale? Entonces, el enfoque fisiológico y biológico ya lo hemos visto con estas 5 cosas interesantes y el patrón más psicológico empieza por reeducar y desarrollar la atención, sostener la atención, diluir al mínimo ese aspecto de estar fuera de lo que está sucediendo, o sea, de esa dispersión o esa distracción continua de la mente. Porque eso ya está demostrado científicamente que no nos produce ningún bien y nos produce infelicidad. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La práctica meditativa, ¿en qué consiste? La práctica meditativa, que es la que hacemos aquí, que es la práctica de meditación formal, lo que hacemos es entrenar aspectos que tienen que ver con esa reeducación de la mente. Es como si fuéramos al gimnasio o para luego hacer natación o ciclismo o lo que sea. No es preparar el cuerpo para hacer un ejercicio. Entonces, la práctica meditativa es hacer en una situación más retirada o más beneficiosa cosas que en la vida diaria a lo mejor no podemos entrenar. ¿Vale? Entonces, aquí entrenamos a enfocar la atención, desarrollar aspectos que tienen que ver con ese control de la atención, para luego en la vida diaria estar más presentes, estar más en lo que estamos haciendo.
¿Por qué? Porque si no lo entrenamos parece ser que no lo conseguimos. Aún entrenándolo nos cuesta mucho, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la idea es que la atención se puede cultivar, o sea, una mente más atenta se puede desarrollar. ¿Mm? Hay gente que también dice, no, es que yo soy muy disperso, no sé si sabéis, yo es que soy muy distraído. Sí, pero es que distraídos hay más y hay menos, todos somos dispersos y distraídos y todos podemos desarrollar mayor atención y cultivar ese foco que al final está demostrado que sirve para tener mejor salud psicológica y mejor salud biológica. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un poco el trasfondo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de utilizar para ese ejercicio lo que llamamos anclajes. Imaginar, nosotros siempre estamos como en un globo, ¿no? Estamos por los cerros de Úbeda, ¿no? Estamos aquí, estamos allá, menos allá. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para anclar la atención en lo que está sucediendo? Por eso, en meditación y en psicología hablamos de anclajes. ¿Cuáles son los anclajes? Los anclajes clásicos y más eficientes son las sensaciones del cuerpo, la respiración y el momento presente. Esto es el, los anclajes a los cuales podemos acudir cuando primero nos hemos dado cuenta que estamos por allí, en la fantasía, en la ilusión y en la proyección, ¿vale? Entonces, tenemos como esos tres anclajes, esas tres herramientas para cuando nos demos cuenta, al final, cuando ya llevamos mucha práctica, esos anclajes se van también abandonando porque sucede una cosa estupenda, que es que en realidad el cerebro y la meditación son prácticas como el ejercicio, son agradecidos. Y llegará un momento en que cuando nos hemos dado cuenta de que nos hemos distraído, de manera automática, solamente el darnos cuenta hace que ya volvamos a llevar la atención. Pero como al principio eso nos cuesta, pues utilizamos estas ayudas. Y una es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, prestar atención al cuerpo es prestar atención al puro presente, porque es que la vida está en el cuerpo en ese momento. Entonces, cuando vez que llamo atención al cuerpo, estamos situando la mente de manera continua en el presente. Y cuando llevamos la atención a la respiración, hacemos lo mismo, porque la respiración está sucediendo en este momento presente. La respiración también tiene una ventaja muy interesante, que es que a nivel neurológico produce de manera natural una estimulación parasimpática, es decir, que produce un efecto de relajación muy beneficioso. Entonces, aparte de que nos situamos anclados en el presente, vamos consiguiendo esa serenidad y esa tranquilidad que nos hace falta para poder percibir las cosas con mejor, con mayor nitidez, ¿no? Y dentro de lo que es las sensaciones corporales del cuerpo, que ya lo comentamos, y es muy interesante, eh, el cuerpo es más importante de lo que nos imaginábamos. Hoy en día se dice a nivel neurocientífico que tanto la postura corporal como la expresión facial, es decir, la sonrisa, son dos aspectos que tienen que ver de manera más importante con el funcionamiento del cerebro y de la mente. Es decir, una postura alicaída, una postura dejada, una expresión triste, o sea, eso hace que el cerebro funcione peor. Sin embargo, una expresión amable, agradable, te da optimismo, te da confianza, te da como más energía, ¿verdad? Y una postura del cuerpo erguida, te da también esa sensación de que puedes, de que tienes capacidad, de que tienes potencia para hacer muchas serie de cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar de manera consciente tanto la postura del cuerpo como la expresión, como la respiración. Y además, fijaros que simplemente lo que hacemos, como decimos, es constatar lo que ya se sabe hace 3.000 años. Son los anclajes más importantes que siempre se han utilizado para desarrollarlo. Bien. Y luego, por último, vamos a hablar del día a día, no solamente de la meditación formal, cuando estamos en una postura o estamos en un tiempo determinado, como lo hacemos ahora, que es la vida diaria. ¿Qué podemos hacer en la vida diaria? Podemos en la vida diaria utilizar los anclajes igual. Cuando estemos muy dispersos, muy enfadados, muy distraídos, muy tensos, siempre podemos
hacer 2 o 3 respiraciones que nos vamos a calmar. O darnos cuenta, porque la emoción se expresa primeramente en el cuerpo. Cuando hay una emoción, enseguida va a haber una respuesta en el cuerpo. Si estamos acostumbrados a escuchar y a percibir el cuerpo, vamos a darnos cuenta enseguida. Entonces, podemos, a través de darnos cuenta, aminorar las emociones y volver a restaurar el equilibrio y la relajación en el cuerpo, que el cuerpo y la mente, como van siempre de una, cuando relajamos el cuerpo, la mente la relajamos también. Y cuando relajamos la mente, relajamos el cuerpo. Para eso es que es muy importante ver la conexión. ¿Eh? Entonces, en la vida diaria, el momento presente. El momento presente es la realidad. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un estado mental continuo y que eso, como hemos dicho, nos genera infelicidad y muchas veces enfermedad. Entonces, cuando nos demos cuenta de que estamos excesivamente en una proyección, utilizar o una herramienta o un anclaje o simplemente se darnos cuenta y con nuestra intención de vivir la realidad, volver a llevar la atención al momento presente. Tantas veces como sea necesario. El, el 50%, los científicos dicen que el 50% de los pensamientos que tenemos o de los momentos de vigilia estamos en pensamiento innecesario, estamos en pensamientos involuntarios. El 50%. Entonces, hay un ruido y una pérdida de energía enorme. Entonces, vamos a darnos cuenta que tenemos ahí un maestro. Podemos entrenar mucho en la vida diaria. Cuando nos demos cuenta que nos hemos ido y que no tiene nada que ver con el momento presente. El momento presente no solamente es la hora del reloj, sino el momento presente es lo que es relevante en ese momento, en esa hora del reloj, eh, atender. ¿Me entendéis? O sea, lo que está sucediendo es lo relevante. Lo que estoy compartiendo es lo relevante. Lo que estoy, de alguna forma, expresando es lo relevante. Entonces, si estamos cocinando, estamos cocinando. Si estamos trabajando, estamos trabajando. Llevar la mente a lo que estamos haciendo es fundamental. Primero, para ser eficientes en lo que hacemos. Y segundo, para que la mente se reeduque en ese anclaje que es el momento presente. Hay un libro muy, ya casi antiguo, porque ya tiene más de 10 o 15 años, pero es muy interesante, que es El poder de la hora. ¿Mm? O sea, el ahora, ya lo decía este hombre católico, es un hombre que se adelantó un poco o convivió un poco con todo el tema psicológico de mindfulness y todo el tema médico de la práctica meditativa, es que el ahora, el poder del ahora, quiere decir que en el ahora, cuando sostiene la atención en el ahora, existe una energía, como dice él, inimaginable. Y es una puerta a una potencialidad creativa y afectuosa inmensa. Pues, fijaros qué importante es mantener la mente en el momento presente o en el ahora. Entonces, tenemos estos 3 anclajes: el cuerpo, la respiración y el momento presente en la vida diaria. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ahora ya vamos a ir a la práctica. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que se os ocurra comentar o queráis añadir? ¿Vale? Entonces, dentro de lo que es la primera práctica, que es aprender a autoconocernos, a serenarnos, utilizando a conocer el cuerpo, cuando atendemos al cuerpo, no solamente que lo conocemos, sino que lo escuchamos. Y entonces sabemos qué es lo que necesita. Entonces, ese autoconocimiento, esa escucha del cuerpo es salud, es autocuidado. Una cosa te lleva a la otra, ¿vale? Entonces, vamos a experimentar el cuerpo a través de las sensaciones y en la práctica a través de la postura, con el contexto muy importante que es unificar. Unificar quiere decir que generalmente uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de salud, y lo dijimos el otro día, es los procesos autoinmunes. ¿Qué es un problema autoinmune? Es que el cuerpo reconoce a parte del cuerpo como extraño diferente y lo agrede. El sistema inmunológico, contra lo que parece increíble, reconoce células, no reconoce que parte del cuerpo le es afín y entonces lo agrede. Pues está la psoriasis, tenemos un montón de enfermedades autoinmunes, cada vez más, cada vez. ¿Por qué? Porque lo que sucede en lo grande sucede en lo pequeño. A nivel mundial ya sabéis cómo estamos. No hay ningún tipo de entendimiento. Hay una separación de todas las personas, unos contra otros, todos contra otros. Pero es que eso también se refleja dentro del cuerpo. Y cada vez existen más enfermedades autoinmunes, más agresión interna del cuerpo. Entonces, lo que se trata es de, a través del conocimiento del cuerpo, cuidar al cuerpo y decirle al cuerpo que somos uno, que no nos tenemos que agredir,
sea, es ese tipo de autoenseñanza para poder unificarnos, porque si nos unificamos en todos los órganos y tejidos y células del cuerpo, la salud y el sistema inmunitario se unifica y mejora. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poquito el contexto. Vamos a ver qué tal sale, ¿vale? Utilizando lo que se llama la propiocepción, la atención al cuerpo, y luego, si os parece bien, comentamos unos minutos.